tierra de América, pero en la parte norte del continente americano. Ahí en Norteamérica, el Espíritu de Dios habitó y se manifestó a través de ese instrumento de carne humana que tuvo. Trajo el mensaje correspondiente para esa edad. Llamó al pueblo de esa edad, llamó al pueblo que correspondía a esa etapa de la construcción del templo espiritual del Señor. Y luego, cuando llegó a su etapa final, todavía la nación norteamericana, todavía Norteamérica no conocía a el Espíritu de Dios manifestado en carne humana en el séptimo mensajero de la iglesia gentil, con el ministerio manifestado de Elías por cuarta ocasión. Y todavía la nación americana no ha comprendido ella como nación que tuvo el más grande de los profetas que ha pisado la tierra en las 7 edades de la iglesia gentil. Todavía no ha comprendido la bendición, el privilegio tan grande que tuvo Norteamérica. Y cuando el tiempo se le pasó a Norteamérica, como se le pasó a cada nación en donde el Espíritu de Dios estuvo manifestado en cada mensajero correspondiente para cada edad de la iglesia gentil, el Espíritu de Dios voló de Norteamérica como había volado de las demás naciones y demás continentes donde había estado en edades pasadas, porque el Espíritu de Dios no se detiene. Él sigue adelante llevando a cabo ese programa divino ya preordenado, ya diseñado de antemano, porque ese programa es la gran obra divina que Él ha anunciado a través de sus profetas del pasado y también del Nuevo Testamento. Por lo tanto, estando todavía el séptimo mensajero en el cual el espíritu de Elías estaba manifestado, ya estaba diciendo, ese espíritu de Elías estaba diciendo a través de su mensajero que ya había dejado a la nación norteamericana. Ya entonces la nación norteamericana había sido abandonada por el Espíritu de Dios, aunque todavía estaba en el mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Él, comprendiendo la hora en que estaba viviendo, él sabiendo que ya el Espíritu de Dios había concluido su labor en Norteamérica, él decía, ya yo ni oro por Norteamérica. Él estaba muy triste, pues él, siendo norteamericano en cuanto a su nacimiento, en cuanto a su cuerpo terrenal, él, como buen norteamericano, se sentía muy triste, sabiendo que el Espíritu Divino, el Espíritu de Dios, ya había abandonado a Norteamérica y ya estaba preparándolo todo para el nuevo lugar hacia donde él se iba a dirigir para llevar a cabo una etapa grande y gloriosa de su programa. Pues
en el programa divino está la construcción de un nuevo templo, el cual el renuevo construiría conforme a la profecía del profeta Zacarías. Por lo tanto, luego de terminarse la construcción de la etapa de la séptima edad de la iglesia gentil y de concluir el ministerio del séptimo mensajero en Norteamérica, en donde la etapa final del lugar santísimo del templo espiritual del Señor fue construido por el Señor a través del séptimo mensajero. Luego de eso solamente quedaba la construcción del lugar santísimo. Y así como voló de nación en nación y cruzó la frontera que estaba entre una nación y otra, así también el Espíritu de Dios voló de Norteamérica y cruzó la frontera. ¿Para qué? Para continuar la construcción del templo espiritual del Señor Jesucristo, para la construcción de la parte más importante de ese templo, para la construcción del lugar santísimo en donde será colocado el ministerio de los dos querubines actualizados, que será el ministerio de los dos olivos y de los dos candeleros en el templo espiritual del Señor Jesucristo, y en donde colocará el Señor Jesucristo el arca del pacto, en donde colocará el libro que fue abierto en el cielo y que es traído a la tierra para ser colocado en el templo del Señor, en el lugar santísimo de ese templo, siendo así ese libro, siendo así la ley actualizada, porque lo que estaba en el lugar santísimo, en las tablas de la ley, será actualizado en nuestro tiempo y será colocado en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor. Y así también será actualizado el maná que fue escondido allá en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. Acá en el templo que hace el Señor Jesucristo, que es el templo espiritual, Él colocará el maná escondido, actualizado, lo cual será el mensaje final, la gran voz de trompeta, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sobre la tierra hay hambre, hambre no de pan y sed no de agua, sino de oír la palabra de Dios. La palabra de Dios vendrá en este tiempo desde el lugar santísimo del templo espiritual del Señor para ser dada al pueblo como el maná escondido, como la palabra escondida que fue escondida de las edades del pasado, de las dispensaciones del pasado, pero concedida a los seres humanos que viven en este tiempo, a los seres humanos que estarán viviendo al otro lado de la frontera que cruzará el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo voló de Norteamérica. Es necesario que entendamos por qué voló de Norteamérica. Voló de Norteamérica porque concluyó su labor allá a través del séptimo mensajero y construyó la parte final del lugar santísimo con las personas que vivieron en Norteamérica.
es necesario que entendamos que cuando un mensajero se va es porque ha terminado su labor y le toca al Espíritu de Dios volar, cruzar la frontera para encontrarse con el próximo mensajero que él tendrá para concluir, para continuar y finalizar la obra que él tiene ya determinado desde antes de la fundación del mundo. La frontera a cruzar en lo literal es una frontera, la frontera que separa a Norteamérica de América Latina. Por esa causa, cuando los 7 ángeles aparecieron en el 1963, aquellos ángeles aparecieron al 7º mensajero y fue dicho que los truenos o el trueno se fue, era y se fue hacia el sur. ¿Para qué? Para cruzar la frontera, porque los truenos se manifestarían, los truenos apocalípticos serían manifestados, escuchados en la tierra de América, pero hacia el sur de América, porque el Espíritu de Dios, volando de Norteamérica, voló hacia la América Latina, voló y cruzó la frontera. Por eso he señalado que el trueno o los truenos se fueron hacia México, porque cruzando hacia México, cruzando la frontera que separa a Norteamérica de Centro y Suramérica y el Caribe, el Espíritu de Dios estaría volando para llevar a cabo la obra final de la construcción de el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y ahí, en la América Latina, ahí, en esa parte del continente occidental, él colocaría el lugar santísimo actualizado conforme a su programa. Por esa causa es que el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón, el lugar santísimo, estaba en el occidente, porque en el occidente sería la construcción de el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y por eso fue que el Señor Jesucristo dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, porque el continente occidental es el continente de América. Sería en América donde la venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandecería para alumbrar en y desde el lugar santísimo de su templo espiritual, y así alumbrar el entendimiento, la mente y el corazón de los seres humanos para que puedan comprender ese gran programa divino que se ha estado llevando a cabo por miles de años y que en este tiempo final ha de llegar a su feliz conclusión, a su feliz completación. Es necesario
que entendamos en este tiempo en que vivimos lo que ha estado aconteciendo en ese programa divino. Porque si no comprendemos lo que ha estado aconteciendo, nos pasará por encima lo que Dios ha prometido para el occidente. Es necesario que el occidente despierte a la realidad. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, te alumbrará el Espíritu de Dios desde el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Te alumbrará el entendimiento, te alumbrará la mente para que puedas comprender las cosas espirituales, las cosas de Dios que han estado aconteciendo desde miles de años atrás y hoy en día está aconteciendo la cosa más grande que Él ha prometido para los seres humanos. Hoy en día, en este tiempo final, es el tiempo para el cumplimiento de la promesa de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del Señor, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para llevar a cabo la obra de redención en su segunda etapa, que es la redención de nuestros cuerpos terrenales, para llevar a cabo la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de estos cuerpos terrenales que tenemos en la actualidad. La transformación de los cuerpos terrenales es la redención del cuerpo terrenal, redimido, llevado de regreso a su posición original, llevado de regreso a la forma original en que Dios hizo al primer hombre y también al segundo hombre, o sea, al segundo Adán, lo cual fue por creación divina. Es necesario que entendamos la hora en que vivimos. Es necesario que comprendamos que estamos viviendo la hora más grande y más gloriosa de todos los tiempos. Es necesario que entendamos, que comprendamos que el Espíritu de Dios ha volado a través de la frontera. Ha volado a través de la frontera de una nación a otra, de Norteamérica hacia América Latina. Por lo tanto, es necesario que nosotros sepamos la obra que corresponde para este tiempo final, la cual será llevada a cabo al otro lado de la frontera. No podemos ser personas que nos quedemos en la frontera, porque seríamos fronterizos. Tenemos que pasar la frontera, pasar al otro lado para ver el cumplimiento de las promesas divinas conforme a la Escritura. Porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Por lo tanto, los profetas de Dios han hablado de la obra divina que Él hará al otro lado de la frontera. Al otro lado, luego de cruzar el Espíritu de Dios, la frontera que separa a Norteamérica de la América Latina. La América Latina está compuesta por Centro y Suramérica, incluyendo al Caribe. Por lo tanto,
es necesario que entendamos el programa que Dios tiene para la América Latina, incluyendo el Caribe. Es necesario que comprendamos estas cosas para así no dejar que el Espíritu de Dios se vaya, vuele de entre nosotros sin terminar la labor que le corresponde llevar a cabo en nuestro medio. Es necesario que nosotros comprendamos estas cosas para que así nosotros seamos colaboradores, para que nosotros seamos obreros de Dios en esa gran labor que corresponde a la América Latina, que corresponde a la construcción del lugar santísimo, del templo espiritual del Señor Jesucristo. Para que así, concluida esta labor, pueda entonces hacerse manifiesto el Señor, el Espíritu de Dios, en y a través de ese lugar santísimo del templo que está en el cielo, y pueda traer a los muertos en Cristo que están en el paraíso, y pueda traer la transformación de nuestros cuerpos terrenales, y pueda desde el lugar santísimo hablarle también a el pueblo hebreo, y pueda llamar y juntar a todos los elegidos de entre los hebreos, que son 144,000 hebreos, que verán la venida del Señor a su templo en el lugar santísimo, conforme a la promesa divina. Por eso fue dicho por el séptimo mensajero: cuando ellos le vean venir por su novia, cuando ellos le vean con ella, ellos dirán: este es el que nosotros estamos esperando, porque Él estará en su templo. Él estará manifestado, cumpliendo sus promesas, cumpliendo su venida en su templo. Pues está dicho: y vendrá súbitamente el Señor a su templo. Está dicho también que viniendo el Señor a su templo, cegará los ojos de los sabios y de los entendidos terrenales, porque las personas le han dado su propia interpretación a las cosas que Dios estará haciendo en este tiempo final, en vez de tomar la Escritura y decir: Dios ha de cumplir estas Escrituras, y cuando Él las esté cumpliendo, esa será la interpretación de estas promesas divinas. Es necesario que nosotros estemos apercibidos en nuestro tiempo, para que así Dios pueda tomar de entre los gentiles, de entre los que estarán viviendo al otro lado de la frontera, y pueda Él construir el lugar santísimo de su templo, y pueda Él así manifestarse en su templo, en el lugar santísimo, y llevar a cabo la obra del león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, sentándose en el trono de su templo, porque su trono es el lugar santísimo, su trono es el arca del pacto, en donde estarán las tablas de la ley actualizada, en donde estará ese librito que fue abierto en el cielo y fue traído a la tierra y fue comido en la tierra.
ese librito estará en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Y sobre el arca en el arca del pacto estará también el maná escondido para darlo a los vencedores. Y en el arca del pacto estará también la vara de Aarón que reverdeció, estará actualizada, lo cual será el ministerio, pero no levítico, no el de Aarón, sino el ministerio según el orden de Melquisedec. Ahí estará en el lugar santísimo manifestado el ministerio según el orden de Melquisedec, para poder ser manifestado como sumo sacerdote en ese templo y como rey de reyes también en ese templo, sentándose como el hijo de David. Por eso es necesario que luego de saber que el Espíritu de Dios voló y cruzó, pasó la frontera hacia la América Latina, es necesario entonces que entendamos lo que está prometido para Dios llevar a cabo después de la séptima edad de la iglesia gentil, después del ministerio del séptimo mensajero de la iglesia gentil. Todo lo que él ha de llevar a cabo después de ese ministerio del cuarto Elías estará al otro lado de la frontera, porque el Espíritu de Dios voló al otro lado de la frontera para llevar a cabo la obra, el programa que corresponde al otro lado de la frontera, en donde estarán aquellos que fueron vistos en aquella visión, aquellos que fueron vistos como nativos, como indios, como personas quemadas por el sol. Es necesario que entendamos que la bendición más grande, que la parte más importante del programa divino está al otro lado de la frontera, pasando la frontera, porque el Espíritu de Dios pasó la frontera, pasó de Norteamérica a América Latina. Por lo tanto es necesario que todos caminen hacia donde el Espíritu de Dios haya volado para ver lo que Él estará haciendo. Esto no quiere decir que se tienen que mudar, sino que tienen que espiritualmente mudarse. Así como el pueblo de Israel tenía que moverse de un lugar a otro cada vez que el Espíritu de Dios se movía, cada vez que la columna de fuego se movía, el pueblo tenía que moverse y cruzar cada frontera que Dios cruzase. Cada frontera que Dios cruzara, tenía que cruzarla también el pueblo, porque Dios siempre estaba en el lugar a donde Él pasaba, y el lugar que Él dejaba atrás quedaba desamparado de la presencia y protección divina. Por eso las edades de la iglesia gentil también fueron así. Cada vez que el Espíritu de Dios se movía de una edad a otra, espiritualmente el pueblo se movía, y entonces los hijos de Dios aparecían
en una nueva nación, en un nuevo continente, con un nuevo mensajero y con un nuevo mensaje. Y así ha sido a través de la trayectoria de ese vuelo espiritual que ha estado llevando a cabo el Espíritu de Dios. Una vez voló del templo que estaba sobre la tierra, del templo que Salomón hizo, a un nuevo templo, a Jesús de Nazaret. Y a través de 2000 años ha estado volando de nación en nación, de pueblo en pueblo y de mensajero en mensajero, hasta que en este tiempo final el Espíritu de Dios ha volado de Norteamérica, del lugar de la séptima edad, de la edad séptima de la Odisea, ha volado a América Latina. Ha hecho un vuelo que no ha sido comprendido por los que vivieron en las edades del pasado. Porque para entender estas cosas hay que también volar espiritualmente a través de la frontera y pasar a el otro lado de la frontera para ver la obra que el Espíritu de Dios está llevando a cabo. No hay otra forma para ver y entender lo que el Espíritu de Dios ha estado haciendo luego de haber volado de Norteamérica a la América Latina. Toda persona que quiera ver el Espíritu de Dios cumpliendo las promesas que Él tiene para este tiempo final, tiene que hacer lo mismo que hizo el Espíritu de Dios: volar al otro lado de la frontera, volar al otro lado, volar de una edad, de la edad de la iglesia de la Odisea, al otro lado de la frontera, porque al otro lado de la frontera es la edad eterna, la edad de la piedra angular, la edad de la piedra no cortada de manos, la edad eterna. Por eso, luego de las 7 edades, se entra al otro lado de la frontera, se pasa la frontera y se entra a eternidad, a una edad eterna, a un mensaje eterno, a una obra eterna, a un ministerio eterno, al ministerio del Señor Jesucristo conforme al orden de Melquisedec. Es necesario que comprendamos estas cosas en nuestro tiempo para así estar despiertos al otro lado de la frontera. Porque el Espíritu de Dios voló de Norteamérica, pasando la frontera, y pasó al otro lado de la frontera para continuar su obra, su construcción del templo espiritual del Señor Jesucristo. Es necesario que entendamos estas cosas, porque ese es el programa de Dios para estos días finales en que nosotros vivimos. Es necesario
que usted y yo sepamos dónde estamos viviendo. Estamos viviendo al lado de acá, de la frontera. Estamos viviendo al lado acá. Estamos viviendo en el continente y en el lugar del continente que tiene las promesas de la venida del Hijo del Hombre como de relámpago para resplandecer, para manifestarse en el occidente, en la tierra de América, al lado acá de la frontera, para cumplir todas las promesas divinas que corresponden a este tiempo final y al cuerpo místico del Señor, que corresponden al templo espiritual del Señor. A través de la frontera, a través de la frontera, voló el Espíritu de Dios con el mensaje final para la raza humana. Un mensaje para todas las naciones, para todos los seres humanos, pero que se manifestará en América, al lado acá de la frontera. Porque el Espíritu de Dios voló a través de la frontera. A través de la frontera es necesario que toda persona vea lo que Dios ha prometido para el tiempo final. Es necesario cruzar la frontera. Es necesario mirar a través, al otro lado de la frontera. Por lo tanto, al otro lado de la frontera, del lado de acá, Galilea de los gentiles, camino del Jordán, como fue allá, que la luz resplandeció a los que habitaban en tierra y sombra de muerte. Los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, luz les resplandeció. Al otro lado del Jordán, cruzando la frontera del Jordán, la luz resplandeció. Y cruzando la frontera, la luz resplandecerá en y para la América Latina. La luz espiritual, el mensaje de Dios para el tiempo final, la gran voz de trompeta para recoger a todos los elegidos, resplandecerá y sonará y llamará a todos los elegidos en este tiempo final. ¿Para qué? Para que formen parte del lugar santísimo, del templo espiritual del Señor Jesucristo, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Es necesario que entendamos el tiempo en que vivimos. Es necesario que comprendamos que con la construcción y dedicación de ese templo, el ministerio, conforme al orden de Melquisedec, se abre en ese templo para ministrar a todos los seres humanos en esta tierra, y también para los que están en el paraíso, y también para ministrar en el universo completo. Es necesario que comprendamos estas cosas, porque lo que está aconteciendo en este tiempo final es más grande de lo que nuestras mentes pueden comprender.
Es necesario que entendamos lo que está prometido para acontecer al otro lado de la frontera. Es necesario que todos hayamos cruzado la frontera, hayamos pasado de la edad de la Odisea, cruzando la frontera que separa a la Odisea de la edad eterna, y estemos en la edad eterna, en la edad del Hijo del Hombre, en la edad de la mente, en la edad en que se realizará la manifestación de todos los hijos de Dios en la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nuestros cuerpos. Y entonces estaremos en cuerpos eternos, como es el plan, el programa original de Dios para todos los hijos de Dios. El programa original de Dios no era que el ser humano viniera a esta tierra por la unión de un hombre y una mujer, y viniera por las relaciones del sexo, sino por creación divina, por creación de la palabra hablada. Por eso, en el tiempo final se volverá a el principio, se volverá al lugar de origen, y todos los hijos de Dios en su manifestación, aunque hayan muerto y estén en el paraíso, en la manifestación de todos los hijos de Dios en esta tierra, regresarán para manifestarse en cuerpos eternos, en la resurrección de los muertos, en cuerpos que vendrán no como vienen actualmente por papá y mamá, sino por la palabra divina. Y serán entonces hijos manifestados de Dios. No hijos de papá y mamá terrenal, sino hijos de Dios. Hijos de la palabra hablada. Y los que estemos vivos seremos transformados por la palabra. Seremos transformados en este tiempo final, porque será tocada la trompeta de Dios y los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados. Eso acontecerá en este tiempo final y seremos manifestados como hijos de Dios en esta tierra, en cuerpos eternos. Eso es la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que fue tipificado allá en el monte de la transfiguración con la visión que tuvieron o vieron Pedro, Jacobo y Juan cuando vieron al Señor Jesucristo transformado, transfigurado delante de ellos, y vieron a Moisés y a Elías con él hablando. Allí estaba mostrando el Señor lo que sería la manifestación de los hijos de Dios en el tiempo final. Así como para la manifestación, para la adopción de aquel primer hijo de Dios que era adoptado en aquel tiempo, estuvo sobre la tierra, sobre el monte de la transfiguración. Estuvo allí Moisés y Elías, el ministerio de Moisés y Elías, para adopción de aquel Hijo de Dios. También en el tiempo final, en el monte, no en aquel monte del pasado, sino en aquel monte actualizado que será el monte de Dios, el monte de Sión, que será el templo espiritual del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo.
Ahí estará el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los 2 olivos y los 2 candeleros, el ministerio de los 2 querubines, actualizado para la adopción y manifestación de todos los hijos de Dios. Así será en este tiempo final. Por eso, estemos apercibidos en estos días, porque estos son los días que desearon ver, que desearon vivir todos los santos profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Desearon vivirlos para ver lo que nosotros estaremos viendo y para oír lo que nosotros estaremos oyendo. Somos bienaventurados en poder oír y ver lo que está prometido para este tiempo final, al lado acá de la frontera. Al lado acá de la frontera. Al otro lado de la frontera. Mire usted todo lo que hay al otro lado de la frontera. Por lo tanto, no nos quedaremos ni en la primera edad, sino que estaremos al lado acá de la frontera. No nos quedaremos ni en la primera edad, ni en la segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, ni sexta, ni séptima tampoco. Cruzaremos, hemos cruzado esa frontera y estamos al lado acá de la frontera. Así como el pueblo de Israel cruzó la frontera y llegó a la tierra prometida, así cada uno de nosotros, cruzando esa frontera espiritual, entonces nos encontramos al lado acá de la frontera, al lado acá en donde están todas las promesas divinas para el tiempo final, al lado acá en donde está la promesa de el espíritu de Elías, que dijo: yo recorreré esta senda, este camino una vez más, lo cual será por 5ª vez. Ese mismo espíritu ministerial dijo: el Espíritu de Dios ha dejado a Norteamérica, ha volado de Norteamérica. Por lo tanto, el espíritu ministerial de Elías, manifestado por 5ª vez, no será visto recorriendo de nuevo ese camino por 5ª vez en Norteamérica, sino al otro lado de la frontera, al lado acá de la frontera. Ahí será en donde Él manifestará ese ministerio nuevamente, para desde ahí traer el mensaje que luego llevará para el pueblo hebreo. Pero primero tiene que ser atendido el pueblo gentil, que estará viviendo al lado acá de la frontera, al lado acá en donde el Espíritu de Dios estará cumpliendo las promesas finales y llevando a cabo la etapa final de su programa en la construcción del templo espiritual del Señor Jesucristo. Al otro lado de la frontera, al otro lado de la frontera están todas las bendiciones. Al otro lado de la frontera, al cruzar la frontera, estarán todas las obras maravillosas, poderosas de Dios, prometidas para el tiempo final, cuando
el Hijo del Hombre, como el relámpago, estará resplandeciendo en el occidente, en la tierra que estará en los días finales en tinieblas y en sombra de muerte, en tinieblas y en sombra de muerte, en los diferentes aspectos de la vida del ser humano. Está en tinieblas y en sombra de muerte, en lo político, en lo económico y en lo espiritual también. Pero no importa la situación económica, social, religiosa y política en que se encuentra la América Latina, la promesa es mayor que el problema que tiene la América Latina. La promesa es la manifestación, la revelación, la venida del Hijo del Hombre para resplandecer en el occidente. Y la luz en las tinieblas resplandece. No importa cuán densas sean las tinieblas, la luz es mayor. Y con el resplandor de su venida, dice la Escritura, que matará al anticristo. No con armas literales, sino con el resplandor de su venida y con el espíritu o la espada que sale de su boca. O sea, con el mensaje, con la palabra que estará proclamando al lado acá de la frontera, al otro lado de la frontera. Con eso es que el reino de los gentiles, que estará encabezado por el anticristo, con eso será que será destruido. Con el resplandor de su venida, que resplandecerá en el occidente, y la luz en las tinieblas resplandece. Con ese resplandor y con el espíritu que sale de su boca, con la palabra, con la espada que sale de su boca, con el mensaje que sale de su boca, será que destruirá el reino de los gentiles, que destruirá a la estatua que vio Nabucodonosor, hiriéndola en los pies de hierro y de barro cocido. Todo eso lo entenderemos y todo eso lo veremos nosotros al otro lado de la frontera, o sea, al lado acá. Porque literalmente estamos al lado de acá. Lo que nos faltaba era en lo espiritual movernos al lado acá de la frontera, y lo hicimos. No tenemos el mensaje de la primera edad, ni de la segunda, ni de la tercera, ni de la cuarta, ni de la quinta, ni de la sexta, ni de la séptima. Tenemos el mensaje que nos corresponde a nosotros, el cual en cada edad del pasado fue reflejado en una porción en y a través de cada edad y cada mensajero. Ellos solamente reflejaron lo que nosotros íbamos
a tener. Por eso ellos solamente tuvieron medio arco iris, y de ese medio arco iris un solo color de los 7 colores. Pero en nuestro tiempo el ángel fuerte desciende con el arco iris completo alrededor de su cabeza y un librito abierto en su mano. Y todo eso estará manifestándose en el tiempo final. Todo eso lo entenderemos, todo eso lo comprenderemos, lo veremos al lado acá de la frontera. Todo eso será una realidad que entenderemos nosotros, lo cual será lo que nos dará la fe para ser transformados y trasladados o raptados. Ahí estará la fe para el rapto y para la transformación también. Por eso, al otro lado de la frontera, viviremos espiritualmente, tendremos el mensaje que nos corresponde a nosotros, y al otro lado de la frontera se efectuará el cumplimiento de las promesas divinas para este tiempo final. Al otro lado de la frontera se llevará a cabo el cumplimiento de todo aquello que acontecerá luego de la gran voz de trompeta dar su mensaje. En palabras más claras, al otro lado de la frontera o al lado acá, veremos el cumplimiento de la resurrección de los muertos en Cristo y veremos la transformación de los vivos. Sin el mensaje eterno que corresponde al otro lado de la frontera, no hay resurrección ni transformación, porque ese mensaje es la gran voz de trompeta que junta a todos los elegidos. Es la gran voz de trompeta que llama a todos los hijos del reino de Dios. Y todo eso al otro lado de la frontera. O sea, al lado acá de la frontera. Al lado acá de la frontera. Atravesando la frontera se pasa a las promesas divinas para el tiempo final. Al otro lado de la frontera, porque al otro lado de la frontera están todas las bendiciones de Dios, todas las promesas divinas. Por lo tanto, estemos al otro lado de la frontera, o sea, al lado acá. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos presentes aquí en Puerto Rico y amigos presentes allá en Guatemala, que en estos momentos me escuchan, que en estos momentos han estado viendo lo que hay al otro lado
de la frontera. Lo que hay al lado acá de la frontera. Que pasen todos muy buenas tardes, muchas gracias por vuestra amable atención. Dejo con ustedes a el misionero internacional Miguel Bermúdez Marín para que concluya nuestra parte aquí en Puerto Rico y también en Guatemala. Y así nos despidamos hasta la próxima transmisión telefónica internacional. Esta ha sido la segunda y esperamos que hayan otras más. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.